Excelente día a todos los que estamos revisando este material, chicos. Bienvenidos a nuestra videocápsula de nuestra semana número 6 a través de Universidad ICIMA Online en nuestro curso de Matemáticas 1 o Cálculo Diferencial. Muy bien, chicos, espero que estén teniendo un excelente día. Como ustedes saben, en nuestro material de semana 6 a través de plataforma Brightspace, estuvimos revisando lo correspondiente a las derivadas. Ok, ya estamos entrando a la parte de derivación de nuestro curso y con ello nos referimos a ver la derivada a través de un límite. Entonces ya estuvimos explicando cómo podemos ver la derivada a través de un límite y el objetivo de esta videocápsula pues es precisamente dar un ejemplo de aplicación y un ejemplo práctico donde podamos estar determinando la derivada a través de dichos límites. Entonces, espero que sea un material bastante fructífero para todos, que podamos consultarlo sin mayor duda y bueno, que nos sea de gran ayuda para la realización de nuestros ejercicios. Entonces, incluso vienen algunos ejemplos muy similares a los de su tarea, ¿ok? Entonces, les encargaría que cualquier duda, chicos, me la hagan saber, me la hagan llegar a través de nuestra plataforma en el sobrecito de chat. Ok, bueno, entonces voy a empezar compartiendo el material, chicos, correspondiente a esta videocápsula. Entonces, el objetivo es resolver dos problemas. El primer problema es referente a una aplicación, ver la derivada de una función a través de una rapidez. Entonces, entender que la velocidad la podemos interpretar como una razón de cambio. Y a lo que hemos visto nosotros en nuestra clase, entonces una razón de cambio nos está representando una derivada de una función. Entonces vamos a llevar un problema práctico, primero hacia un modelamiento de una función, es decir, vamos a pasar el lenguaje común hacia un lenguaje algebraico para obtener una función. Ya que tengamos definida nuestra función, la vamos a derivar y la derivada va a representar la velocidad. Ok, entonces es un ejemplo bastante práctico y bueno, bastante ilustrativo donde vemos precisamente el funcionamiento de la derivada de una función. Y en la segunda parte vamos a estar viendo la parte geométrica. Vamos a entender la derivada como la pendiente de una recta tangente a través de un límite. Entonces, acuérdense que nosotros hemos revisado en nuestro material sabatino que la derivada de una función termina siendo un límite. Por eso es que al inicio de este curso empezamos con límites, porque el límite nos lleva a la derivada y la derivada a la diferencial. Entonces, este curso se llama cálculo diferencial porque nos encargamos de determinar diferenciales que vienen de derivadas y las derivadas vienen de límites. Entonces, es toda una cadenita de implicaciones y espero que sea bastante clara para todos. Entonces, chicos, en su pantalla aparece el ejercicio que quiero resolver. Es un ejercicio bastante bonito, muy práctico y bueno, espero que sea bastante claro. Entonces, el ejercicio me está diciendo que a un globo esférico se le bombea aire de forma que su volumen aumenta a razón de 200 centímetros cúbicos sobre segundos. Aquí viene la primera parte importante del problema, razón. Acuérdense que en matemáticas cuando hablamos de razón, estamos hablando de una comparación de cantidades. En este caso es una razón de cambio del volumen. Y nosotros dijimos, las derivadas terminan siendo razones de cambio. Entonces, al existir esta palabra en este contexto, me están diciendo que interviene una derivada porque hay una razón de cambio. Ahora, ¿razón de cambio de quién? Del volumen. Entonces ya tengo una razón de cambio de un volumen y me dan la cantidad, ¿ok? Y me preguntan con qué rapidez crece el radio del globo cuando su diámetro es de 30 centímetros. Me están preguntando una rapidez, una velocidad. Yo comentaba en clase sabatina dije, la rapidez o velocidad es una razón de cambio, entonces termina siendo una derivada. La derivada de una función la podemos interpretar físicamente como una velocidad. Entonces, cuando nosotros nos pidan calcular una velocidad, lo que estamos calculando es la derivada. Y de manera muy geométrica estamos calculando la pendiente de la recta tangente a una función, en este caso a la función velocidad.
Entonces, si yo recuerdo mi curso de física, a mí me definieron la velocidad igual al desplazamiento sobre el tiempo. Y me tuvieron que haber dicho que a través de esta formulita puedo considerar una función velocidad que evalúe la distancia en un tiempo y que sea, bueno, dependiendo aquí el tipo de velocidad que sea, si es una velocidad rectilínea o puede empezar a curvearse un poco, ¿vale? Pero de principio, la velocidad la entendí a través de una función. Entonces, la velocidad me va a representar la pendiente de la recta tangente o una derivada, ¿vale? Entonces, empiezo a revisar los datos que tengo, ¿no? Entonces, me están hablando de un volumen. Por eso es que coloco aquí una esfera. Me están diciendo que tengo un globo esférico. Entonces, como tengo un globo esférico, pues de principio se ve como esta pelota, ¿no? Como este balón de forma esférica. Y me están hablando de un volumen. Me dicen que la razón de cambio es en el volumen. Entonces, para mí, razón de cambio matemáticamente es una derivada. Velocidad es una derivada. ¿Ok? Pero es razón de cambio de la velocidad, perdón, del volumen. Entonces, reviso la fórmula que tengo del volumen. La fórmula para calcular el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Entonces, ya tengo una formulita. Tengo especificada una formulita para una esfera y una formulita que me está dando cuánto vale el volumen de la esfera. Y ahora me están diciendo, mira, la rapidez, me están diciendo que al globo esférico se le bombea aire de modo que su volumen aumenta en una razón de 200 centímetros cúbicos sobre segundos. Entonces, esta parte de razón, yo la entiendo como la derivada. La derivada de quién es la razón de cambio del volumen. Entonces es una derivada de una función b con respecto del radio. ¿Por qué del radio? Porque tenemos acá arriba una función volumen que evalúa un radio. Entonces, esta formulita que tengo aquí del volumen, si ustedes se dan cuenta, depende de números fijos. 4 es un número, pi es un número, 3 es un número, y de un radio. Entonces, esta función b de principio es una función que depende del radio, es una función b de r y es la función volumen que me está dando la esfera, el volumen de la esfera. Entonces tengo una función volumen que depende de un radio y que está dado a través de esta formulita. ¿Ok? Ahora, ¿qué le vas a hacer a esta formulita? Pues si tú calculas la derivada de la función b con respecto de r, ¿por qué de r? Porque la función b depende de r. Aquí están diciendo b de un r, de un radio. Entonces, calculas la derivada con respecto de la variable de la que depende tu función. Entonces, si nosotros nos ponemos a calcular la derivada de la función b con respecto del radio, realmente lo que estoy representando es la razón de cambio del volumen, porque la derivada la entendí así, como una razón de cambio. Geométricamente es la pendiente de una recta tangente, pero analíticamente es una razón de cambio. ¿Ok? Y aquí tengo datos. Me están diciendo que este valor de la derivada, pues se llama precisamente 200 centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Esto solamente de revisar la información que tengo arriba, ¿no? Y por aquí me están dando unas condiciones específicas. Acá abajo me están diciendo, mira, sí quiero que calcules esta parte, la rapidez, la velocidad, la razón de cambio, pero quiero que la calcules cuando tienes un diámetro de 30 centímetros. Entonces aquí empiezan a darme datos importantes. Me están diciendo, mira, el diámetro son 30 centímetros. Yo quiero que lo calcules cuando el diámetro son 30 centímetros. Pero si el diámetro son 30 centímetros, entonces el radio es la mitad del diámetro. Es decir, el radio son 30 sobre 2, que se llaman 15 centímetros, ¿no? Y ahora, ya tenemos una razón de cambio del volumen que es igual a 200 centímetros cúbicos sobre segundo. Ahora, ¿quién es la derivada de tu función? Entonces, por un lado, el valor numérico es este. Estos son los datos que me da el problema, ¿no? La derivada de la función b con respecto de r, por un lado es esto porque el problema sí me lo está diciendo.
Pero por el otro lado puedo calcularla porque es una función. Entonces, si de aquí yo calculo la derivada de b con respecto de r, por las reglas de derivación que estuvimos revisando en plataforma, lo que me dice es que la potencia la pase como exponente. Entonces tienes 3 veces 4 veces pi por r al cubo, ¿ok? Menos 1. Entonces, acuérdense que cuando queremos calcular la derivada de algo de este estilo, lo que hacemos es bajar el exponente y ponerlo como coeficiente, colocar la x y restarle un 1 al exponente. Entonces, es exactamente lo mismo que estoy haciendo de este lado. Tengo 4pi que multiplica al 3 que estoy bajando y al 3 de potencia le quito un 1, entonces me va a quedar 2 y esto sobre 3. Entonces, si empiezo a hacer las cuentitas, aquí me va a quedar 3 por 4, realmente se llaman 12. Entonces, esto realmente son 12. Y r a la 3 menos 1 se llama 2. Entonces, la derivada de tu función volumen con respecto de tu radio se llamó 12 veces pi por r al cuadrado sobre 3. Pero 12 sobre 3 realmente se llama 4. Entonces, me estás diciendo que la derivada de tu función volumen con respecto de tu radio realmente se llama 4 veces pi el radio al cuadrado. Y entonces empiezas a tener distinta información, porque por un lado me estás diciendo que la derivada de la función volumen es 4pi r cuadrada, y por el otro me estás diciendo que la derivada, lo voy a escribir un poquito más pequeño aquí. Por otro lado, me estabas diciendo que esta de aquí se llamaba 200. ¿Por qué 200? Porque así te lo está diciendo el problema. Entonces, el ejercicio te está diciendo que esto es 200 centímetros cúbicos sobre segundo. Ahora, ¿qué te interesa saber? ¿Qué te están preguntando? Esto solamente es de la parte que me están dando, ¿no? Todavía no veo qué me están preguntando. Entonces, del dato que me están preguntando, lo único que sé es que el radio vale 15. Ok, ¿qué te están preguntando? Te están preguntando con qué rapidez. Entonces, la rapidez otra vez vuelve a ser una derivada. Entonces, me están preguntando la derivada de algo. Ok, pero ahora es la rapidez del radio. Entonces, es la velocidad a la que crece el radio. Entonces, ahora es la derivada del radio. ¿Ok? ¿Y con respecto de quién? Con respecto del tiempo. ¿Ok? ¿Por qué con respecto del tiempo? Porque acuérdate que la rapidez, la velocidad se define como desplazamiento sobre tiempo. Entonces, siempre va a ser con respecto del tiempo. ¿Vale? Entonces, te están preguntando la rapidez con la que crece el radio y te estaban dando la rapidez con la que crecía el volumen. Entonces, rapidez con la que crece el volumen es la derivada de la función volumen. Ahora, rapidez con la que crece el radio va a ser la derivada del radio. ¿Ok? Y esta de aquí, pues no tenemos mucha información de esta, solamente es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tienes? Lo que tú tienes entonces, pues es que la derivada de tu función volumen con respecto de tu tiempo, la puedes ver entonces como la regla de la cadena, ¿no? Porque por un lado tienes derivada de b con respecto de r y por el otro lado tienes esta que te están pidiendo. Ok, entonces lo vamos a colocar así para de algún lugar empezar a obtener esta de acá. Esta es la que te interesa conocer, ¿no? Y no tenemos como forma de dónde jalarla, si no es que lo hacemos desde la regla de la cadena. La regla de la cadena te dice que si tú tienes una composición, entonces lo puedes ver de esta manera. La derivada de b con respecto de r, que es la que tienes acá, multiplicada por la derivada de r con respecto del tiempo. Ok, esto es por la regla de la cadena. Esta es la que queremos y esta es la que tenemos. Y empezamos a sustituir, bueno, ¿quién es la derivada de b con respecto de r? Esa se llama 4 veces pi el radio al cuadrado, multiplicado por esta que no conocemos, por la derivada de r con respecto del tiempo,
Y acuérdate que esto es la derivada de b con respecto del tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra información tenemos? Y esto a su vez, acuérdate que estas dos eran iguales. Esto a su vez son 200 centímetros cúbicos sobre segundo. Ok, entonces realmente lo que estamos teniendo es una cadenita de implicaciones. Lo que tú tienes entonces es que 4 veces pi por el radio al cuadrado por la derivada de r con respecto del tiempo es lo mismo que 200 centímetros cúbicos sobre segundo. Y acuérdate que la que te interesaba conocer es esta. Entonces la metimos aquí con la regla de la cadena precisamente para involucrarlo en los datos que teníamos, ¿no? Entonces de aquí lo único que tenemos que hacer es despejar. Entonces, ¿quién es la derivada de r con respecto del tiempo? Pues este 4pi está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿no? Entonces tengo 200 centímetros cúbicos sobre segundo que tengo que dividir entre 4pi r cuadrada sobre 1. Entonces multiplico este por este y me va a quedar 200 centímetros cúbicos sobre 4 veces pi r cuadrado por segundo. ¿Ok? Y si yo empiezo a hacer estas cuentitas, entonces voy a llegar a la solución. ¿Por qué? Porque voy a llegar a la solución en el momento que yo emplee el radio que tenía acá, ¿no? Entonces, me están preguntando la rapidez con la que crece el radio, pero sabiendo que el diámetro son 30 centímetros. Entonces, si el diámetro era 30 centímetros, yo ya sabía que R vale 15. Entonces, en esta nueva que acabo de poner aquí, voy a sustituir eso. Entonces, lo voy a reducir aquí un poquito más grande. Esto de aquí yo ya sé que son 200 centímetros cúbicos sobre 4 veces pi por el radio al cuadrado por segundos. Pero R ya sé cómo se llama. R vale 15 porque son las condiciones iniciales del problema. Entonces esto es 4 veces pi por 15 que va al cuadrado por S. Y si yo me pongo a hacer estas cuentitas, entonces al final lo que voy a tener. Bueno, y aquí, para ir viendo cómo voy cancelando precisamente las magnitudes, le voy a poner la magnitud que tiene, ¿no? Estos 15 son centímetros que elevan al cuadrado y ahora sí por segundo. Entonces, ¿qué te queda? Si yo empiezo a hacer estas cuentitas, voy a llegar a lo siguiente. 200 entre 4 pi por 15 al cuadrado me va a dar 0.707. Ahora tenía centímetro cúbico sobre centímetro cuadrado sobre segundo. Este centímetro cuadrado entró porque lo que tienes aquí son 15 centímetros al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que 15 centímetros por 15 centímetros. Y centímetros por centímetros te da centímetros cuadrados. La otra parte es solamente 15 por 15, ¿vale? Entonces, si yo me pongo a hacer estas cuentitas, numéricamente me queda 0.707 y las cantidades. Arriba queda el centímetro cúbico y abajo centímetro cuadrado, ¿vale? Por el hecho de que centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Entonces empiezo a cancelar porque arriba tengo 3 y abajo tengo 2. Y lo que me está quedando entonces es solamente centímetros. Centímetros divididos sobre segundo. Entonces, ¿qué estás obteniendo? Lo que me estás diciendo con toda esta información es que al final la derivada del radio con respecto del tiempo se llamó 0.707 centímetros sobre segundo. Y analíticamente, ¿qué te representa? Te está representando la rapidez con la que está creciendo el radio, precisamente cuando la R es 15 y la R es 15 cuando el diámetro es 30. Entonces, ocupamos todos los datos del ejercicio, todos los datos se ocuparon y al final llegamos a que la derivada de R con respecto de tiempo o lo que es lo mismo, la rapidez con la que crece el radio es de 0.707 centímetros sobre segundo. Y es correcto, correcto porque al final del día esto siguió siendo una rapidez. Y a ti te dijeron que la rapidez era desplazamiento sobre tiempo, es decir, sí o sí nos tenía que quedar arriba longitud y abajo tiempo. El tiempo se mide en segundos, nos quedaron segundos abajo.
el desplazamiento se mide en metros, pero puede llevarse a centímetros, ¿no? Entonces, al final terminamos con las unidades de medida de la velocidad, desplazamiento sobre tiempo, y analíticamente lo que hicimos fue calcular la rapidez con la que está cambiando el radio cuando se está inflando el globo. Ok, entonces de esta manera queda solucionado este ejercicio y es un ejercicio bastante similar al que les pido que resuelvan en su tarea. Entonces ahí está el aporte de la videocápsula y vamos a hacer un segundo ejercicio. Un segundo ejercicio para ver, este es si nos ponemos como a revisar la parte analítica, ¿no? Ahora vamos a revisar la parte geométrica. Supongamos que les piden calcular la pendiente de la recta tangente a la función f de x igual a lo mejor a x al cubo en el punto 1,1. Ok, entonces recurro a la definición de una recta tangente. Entonces, si tú tienes una función f de x y tienes un punto de coordenadas c, f de c, la pendiente de la recta tangente a la curva f de x en este punto c, f de c está dada por este límite. Entonces ya después estuvimos comentando que este límite no es otra cosa más que una derivada. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que las derivadas de las funciones en puntos específicos realmente te están representando las tangentes, la pendiente de las rectas tangentes a tu gráfica en ese punto. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una gráfica que hace algo así y tengo un punto aquí de coordenadas c, f de c, la derivada en este punto va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Ok? Entonces, estamos viendo la parte analítica y la parte geométrica. Ya vimos un ejemplo donde estamos calculando una derivada que me representa físicamente una velocidad, una razón de cambio, una rapidez. ¿Vale? Ahora, geométricamente, es el límite de una función y es el límite que te está representando la pendiente de la recta tangente a tu gráfica de tu función en un punto en específico. Entonces, este ejercicio se resuelve tranquilamente si con esta información que aparece aquí. Entonces, me están dando una función. Me lo están pidiendo en un punto. ¿Por quién está dada la pendiente de la recta tangente? Esta M significa pendiente y es la pendiente de la recta tangente, va a estar dada por el cálculo de este límite. Entonces, el ejercicio se resuelve si soy capaz de calcular este límite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h. Pero c es el punto donde te lo están pidiendo. Entonces, este punto es c, f de c. Ok, te dan una función y te piden calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. En este caso. Entonces, ¿qué me puedes decir? Que la c vale 1 y que la f de la c vale también 1. Entonces, con estas condiciones, ¿quién es f de c más h? Luego le restamos f de c y esto lo dividimos entre h. Pues empiezo a revisar, ¿no? F de c más h lo que está haciendo es tomar a alguien aquí y elevarlo al cubo. Entonces, en este caso, lo que estás haciendo es tomar c más h. Entonces, lo que hace la función g es tomar, f es tomar el argumento y elevarlo al cubo. Entonces, en este caso, el argumento es c más h, todo esto se va al cubo, menos f de c, pero f de c es 1. Y todo esto sobre h. Y si me pongo a calcular esta parte de aquí, bueno, antes. Es sobre C, pero C ya dijimos que se llama 1. Entonces, esto de aquí no se llama C, sino que se llama 1. ¿Vale? Y esto de aquí no es otra cosa más que el cubo de esta expresión. Entonces, si recuerdo mi cursito de álgebra, pues puedo tranquilamente decir quién es esto, ¿no? ¿Esto quién es? Pues esto es 1 más 3 veces el primero por el segundo, más 3 veces h cuadrada,
más h cúbica y menos 1. Este último menos 1 es porque viene de acá. Y todo esto se va sobre h. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Este límite es el límite cuando la función h tiende a 0 de esta expresión, pero este de aquí se va con este de acá. Y lo que te está quedando es 3h más 3h cuadrada más h al cúbico sobre h. Entonces, todo tu problema se resuelve si calculamos este límite. ¿Y qué he aprendido del cálculo de límites? Pues el primer paso era fijarme hacia dónde se evaluaba la función en este punto. Si cuando yo lo evalúe me quedaba un número, ya terminé. ¿Ok? Y podía verificar con la gráfica. Pero ¿qué pasaba si tú evaluabas y te quedaba una indeterminación? Pues entonces por ahí hacías un truquito, una factorización, una racionalización y tratabas de salvar la indeterminación. Entonces voy a ver quién es esto de aquí cuando la h vale 0. Pues esto me va a quedar 0 entre 0 y esto no existe. Es una indeterminación. ¿Qué significa? Que tengo que hacerle algo a esta función para salvar la indeterminación. Si lo logro hacer y me queda, el límite es la evaluación de lo que me quede. Si no, puedo revisar la gráfica y darme cuenta si existe o no existe el límite. ¿Ok? Segurita es una función que no es continua, porque no va a estar definida en el cero, entonces no es continua y sí hay que hacer por ahí la parte algebraica. Entonces, pues yo me doy cuenta que aquí hay una h y que arriba hay h's. Entonces, puedo factorizar una h de arriba. Y si factorizo una h arriba, lo que me queda es algo así, ¿cierto? Y abajo dejo la misma h. Entonces, esta de aquí se va con esta de acá. Y entonces realmente lo que tú tienes es el límite cuando h tiende a 0 de 3 veces h más 3, perdón, aquí es 3. Aquí es 3 nada más. Es de 3 más 3 veces h más h cuadrado. Ok, entonces este límite se redujo a calcular lo siguiente. 3 más 3 veces h más h cuadrado. Y entonces ahora sí, esta de aquí parece que no me va a dar problema porque si yo evalúo cuando la h vale 0, esto de aquí es 3. Y ahora sí 3 es un número. Entonces salvé la indeterminación. Pasé de algo que me daba indeterminado hacia un valor que ya es un número real. Eso quiere decir entonces que el límite es 3. ¿Y qué me estás diciendo entonces? Con todo esto me estás diciendo que la pendiente, entonces ya nada más es concluir, ya no lo voy a escribir. Pero ¿qué me estás diciendo? Que la pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a x al cubo en el punto 1,1 se llamó 3. Es decir, es una pendiente positiva y es una pendiente que crece. Ok, chicos, es una recta que es creciente, positiva y que tiene grado de inclinación 3. ¿Vale? Entonces, creo que con esto es suficiente para repasar un poquito la parte de derivadas, porque estamos revisando la parte geométrica y la parte analítica. ¿Ok? Analíticamente lo puedo entender como una velocidad, como una razón de cambio, como una rapidez. Y geométricamente lo puedo entender como la pendiente de la recta tangente. Chequemos que al final todo esto se redujo a seguir calculando límites. Entonces, sí necesito tener bien firme la parte de límites en cuestión de cómo salvamos indeterminaciones. Acuérdense que la continuidad ayuda bastante. En este caso, esta función era no continua porque no estaba definida en el cero. Entonces, perdía continuidad y eso me indicaba que no podía evaluar solamente. Checaba la gráfica, si ya sé que no es una función continua, checo la gráfica y veo si puedo salvar la determinación, precisamente factorizando, simplificando o haciendo este tipo de truquitos algebraicos. Muy bien, chicos, entonces podemos dejar por aquí el material de esta videocápsula. Chéquenlo, revísenlo a fondo y cualquier duda estoy a sus órdenes para aclararla. Que tengan un excelente día, chicos. Nos vemos en nuestra clase sabatina. Bye.